clase principal que va a tener la implementación de algunos métodos estáticos, como por ejemplo un menú. En realidad un método estático es un método que se ejecuta independiente a algún objeto. Public static void main. Fíjense cómo el main ya tiene la palabra static, por lo tanto es un método que se ejecuta independientemente del objeto. Ahora, lo interesante de los métodos estáticos que pueden ser llamados directamente desde el proceso principal main. Por ejemplo, vamos a hacer acá un método estático, public static void, y le vamos a dar un nombre a ese método estático diferente a main, lógicamente. Le vamos a decir que ese método estático sea saludar. Ahora, ese método estático saludar puede tener un cuerpo también en su interior, por ejemplo, system.out. Y lo que vamos a tener en ese método estático va a ser un hola. Ahora, ¿qué sentido tiene hacer un método estático y no hacer ese system.out.println dentro del main, dentro del mismo main? ¿Para qué me sirve? Bueno, su función es reutilizar código y no escribir tantas veces el código en forma repetitiva. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro del mismo código del main yo necesito saludar muchas veces? Tendría que estar escribiendo a cada rato system.out, 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 ¿cierto? Ahora no. ¿Qué pasa si que tengo que muchas veces saludar? Lo único que tengo que hacer es invocar al método saludar y se va a ejecutar el cuerpo del método. Es decir, se va a ejecutar el método saludar que está abajo y va a imprimir un hola mundo. ¿Qué pasa si es que abajo de eso vuelvo a llamar al mismo método? De nuevo se va a ejecutar todo el trozo de código que está en su interior. ¿Y qué pasa si es que vuelvo a ejecutar el mismo método? De igual manera se va a ejecutar de nuevo. Por lo tanto, ¿qué me permiten los métodos estáticos? Reutilizar código. Digan. Probémoslo. Probémoslo. Vamos a compilarlo. Compiló. No hay errores. Y fíjense ahora. Si nosotros le damos clic derecho a eso, miren, tenemos ahora un main y tenemos ahora un método saludar. Ahora tenemos diferentes métodos que podemos ejecutar, no solamente el main. Ahora, si yo ejecuto el main, miren lo que sucede. Imprimió 3 veces el hola mundo. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué imprimió 3 veces el hola mundo? Porque 3 veces fue llamado el método estático saludar. Ahora, ¿para qué se utiliza eso? Imagínense yo tuviera que calcular un número factorial muchas veces dentro de un código. No voy a estar escribiendo varias veces el mismo código, siendo que lo puedo hacer una sola vez. Ahora, este método estático, si se fijan, es un método que no tiene parámetros. Eso es lo otro que yo les había pedido a ustedes que investigaran. Que no tenga parámetros es que no tenga nada dentro de los paréntesis. Como no tiene nada, no recibe absolutamente nada por parámetro. Ahora, yo pudiera hacer un método reutilizable que me sume, por ejemplo, 2 números. Vamos a ver la prueba. Ya. Voy a hacer un método estático llamado sumar. Lo bueno de este método estático, sumar, es que este método estático va a recibir 2 variables. Ahí. Va a recibir 2 variables. Por lo tanto, le voy a decir que por parámetro, que es lo que viene en el paréntesis, va a recibir una variable entera de tipo entero, una variable de tipo entera, que se llame b,
una variable también entera que se llame C. Por lo tanto, tengo dos variables que estoy recibiendo por parámetro. Ahora, fíjense lo que puedo hacer. Como estoy recibiendo dos variables por parámetro, yo puedo hacer en forma común un método que se adapte a las necesidades del código dentro del main. Por ejemplo, yo pudiera decirle acá a una variable resultado, le voy a decir que parta en 0, y decirle aquí que el resultado va a ser igual a b más c, y decirle system.out.println y decirle aquí la suma es resultado. Ahora, si se fijan, ¿cuántos parámetros estoy recibiendo? 2. ¿De qué tipo? Entero. Por lo tanto, ahora cuando yo llame al método sumar acá dentro del main, voy a poder enviar dos parámetros. Y el método automáticamente se va a ajustar a los números que yo le envié. Fíjense, como yo acá, debajo de ese saludar, voy a invocar entonces ahora el método sumar. Y como este método sumar está recibiendo dos parámetros, entonces le voy a enviar dos parámetros separados por coma. Por ejemplo, si envío 3,2, ¿qué se imaginan que va a imprimir? Correcto. Lo que va a pasar es que ese 3 que está ahí va a viajar al método sumar y se va a reemplazar en la B. Ese método 2 va a viajar también y se va a reemplazar en el método sumar también y en la variable C. Por lo tanto, esos números se van a comportar internamente diferente en base a lo que el usuario, en base a lo que el programador le envíe por parámetro. ¿Se entiende? Si yo acá, abajo, llamo entonces al método sumar y le digo, por ejemplo, 500,3, ¿qué va a imprimir? Correcto. O sea, el método sumar me sirve para cualquier número. ¿Se entiende? Ese método estático entonces yo lo puedo reutilizar cuando quiera. ¿Se entiende? ¿Para qué me sirve? Fíjense, si lo compilamos, perfecto, y si lo ejecutamos, fíjense cómo ahí me dice voy sumar, yo lo puedo ejecutar incluso, si yo le doy clic al voy sumar, fíjense lo que pasa, voy sumar y me dice que le ingrese el parámetro B y que ingrese el parámetro C. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, como es un método que recibe dos parámetros, puedo enviarle los parámetros en el prompt también. Si es que no quisiera utilizar el main, así pueden ustedes probar también que los métodos estén bien hechos. Por ejemplo, si envío un 5 y envío un 80, ¿qué va a pasar? Le doy al aceptar y entonces va a imprimir, la suma es 85. Fíjense entonces cómo mi método, como recibe parámetros, me permite reutilizar, ¿verdad?, su estructura, su cuerpo, en base a los parámetros. Ya. Si ejecuto el main, entonces va a hacer estas dos sumas. Va a sumar primero 3 más 2 y después 500 más 3. Si le doy entonces al main, entonces me va a decir primero la suma es 5 y después la suma es 503. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no tuviera un método estático sumar? ¿Qué pasaría con mi código acá dentro del main? No, si yo no tuviera el método sumar acá abajo y tuviera que sumar varios números, mi código se extendería, ¿cierto? Siendo que puedo hacerlo en un método, si a lo mejor voy a sumar varias veces dentro de mi código, ¿para qué voy a estar sumando a cada rato? ¿Sí o no? Sino que hago un método estático sumar que reutilice su comportamiento. ¿Se entiende? Ya. Bueno, esto mismo, no sé si alguien se dio cuenta de la palabra void. Ese método void, que también lo tiene el método main, es un método que no retorna absolutamente nada. Y por el momento lo vamos a dejar ahí. Después se van a dar cuenta qué significa void. Y si es que no, si es que es obligatorio que siempre vaya al void. Por el momento, póngalo, abstráiganse de eso, y más adelante con el tiempo se van a dar cuenta que pueden ir otras palabras como en int, string, array list, etc.
Vamos a hacer un ejercicio entonces con esto. Dígame. No, el main es el nombre para darle, que le da Java al método principal, ¿no? Al que se ejecuta por defecto. Eso. ¿Alguna pregunta? Ya. Yo necesito, chicos, que calculen mediante un método estático, que calculen 7 números factoriales. 7 números factoriales. ¿Se acuerdan lo que era el factorial? Ya. El factorial, por ejemplo, el factorial de 5, ahí, el factorial de 5, va a ser, factorial de 5 va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Acuérdense que el orden de los factores no altera su producto, por lo tanto es lo mismo que decir 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Así que ahí ya tienen un truquillo que pueden hacer, que es un contador nomás que va incrementando, ¿verdad? Y va multiplicándose a sí mismo, un acumulado. Bien, necesito entonces que ustedes le pidan al usuario que ingrese 5 números. El usuario va a ingresar números. El usuario ingresará, entonces, 5 números. El usuario ingresará 5 números y su programa, utilizando un método estático, calculará los factoriales. Ya. Ahora con esto tiene más sentido el cuento, ¿cierto? O sea, si yo tengo que calcular el factorial de un número, ya mi código es extenso, ¿cierto? ¿Y qué pasa si es que tengo que calcular 7 números factoriales? Imagínate cómo quedaría el código si estuviera copiando y pegando varias veces el código, ¿cierto? En cambio ahora lo adapto a un método estático que me sirva para cualquier número factorial. ¿Se entiende? Ya, ese va a ser el ejercicio. Voy a subir este ejemplo a la plataforma y el video también para que lo revisen. ¿Alguna pregunta? Ya, perfecto.